Bueno, buenos días y volvemos nuevamente a nuestro estudio de Gálatas. Estamos hablando sobre el Evangelio. Hay muchísimos aquí sobre el Evangelio y sobre la importancia que tiene el Evangelio para las personas. Mm, Una buena pregunta que uno puede hacerle a cualquiera es preguntarle cuál es el Evangelio. Y muy probablemente no sepan lo que significa el Evangelio. Eh, O te van a decir un montón de cosas, como por ejemplo, sé que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús murió por los pecados, que Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo lo define aquí en el Gálatas 1 como la fe, predica la fe. La fe era creer en Jesús, pero en Jesús ¿cómo? No en el Jesús que todo el mundo piensa, sí, Jesús es el Hijo de Dios, no. La fe es creer que Jesús es el Señor. Esa es la fe. Así que predicar el hecho de que Jesús es el Señor es predicar el hecho de que Jesús pudo morir por tus pecados. Es predicar que Jesús es el Salvador. Es poder predicar que Jesús es el Hijo de Dios, pero sobre todo predicar que Jesús es Dios para que pueda ser el Señor. Tiene que ser Dios. No hay dos señores. Existe uno solo, Dios. Y Jesús es Dios. Entonces Jesús es el Señor. El Padre es Dios. Entonces el Padre es Dios. El, Parece una redundancia. El Espíritu es Dios, entonces el Espíritu es Dios. Jesús es Dios. Las tres personas son Dios. No son tres dioses diferentes, son Dios. Un solo Dios. Eso es lo que significa la fe. Y verdaderamente el hecho de que uno confíe que Dios es el Señor de mi vida, eso es lo que glorifica a Dios. Es el hecho del reconocimiento de ciertamente tú eres el Señor. Ya. Todo aquel que reconozca que Jesús es el Señor tendrá el Evangelio de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque definitivamente, pero así, definitivamente, esa persona va a vivir conforme a como Jesús enseñó que debíamos vivir. Así que ahora vamos nuevamente a lo que decía en el capítulo 2. La semana pasada terminamos en el versículo 24. ¿Recuerdan? Que cuando las iglesias de Judea escuchaban que Pablo estaba allá en Cilicia, en Siria y en Cilicia, para eso voy a compartirles, bueno, ustedes ya lo conocían, ¿cierto? El mapa, la parte de arriba del mapa, de arriba de Israel, queda Siria y Cilicia, donde quedaba Tarso. Tarso era de Cilicia. Antioquía, la capital de Siria, ya lo habíamos visto. Podemos, puedo dejar de mostrar aquí. Voy a compartirles. Mejor. Ajá. Recuerdan que él estuvo aquí en Damasco y durante 3 años él estuvo aquí en Damasco y estuvo compartiendo el Evangelio, tratando de que las personas le volvieran a creer, le creyeran, creyeran que él verdaderamente había cambiado. Tuvo 3 años. Luego fue a Jerusalén, aquí es donde se encuentra con Pedro, no se encuentra con ningún otro apóstol y se encuentra también con Jacobo, el hermano del Señor, que también lo había visto resucitado. Y luego de ahí dura 15 días ahí en Jerusalén, no encuentra a más de los apóstoles y se va hasta su tierra, a Tarso, en Cilicia. En Tarso después se va a Antioquía y en este periplo entre Cilicia y Antioquía de Siria, él dura 14 años para luego regresar nuevamente a Jerusalén. ¿Lo ven acá? Dura 14 años hasta regresar a Jerusalén. Ok. Todos vieron el mapa, ¿cierto? Sí, señor. Sí, ahí lo estaba mirando también. Ok. Entonces,
Perdón, tengo que hacer un pequeño ajuste. Ya, ahora sí. Muy bien. Entonces, dice que estaba allá y todo el mundo en Judea. Él estuvo viviendo 14 años en Cilicia, o sea, en Tarso, moviéndose entre Tarso y Antioquía y predicando el evangelio a los griegos allá arriba, a los judíos que estaban allá, les predicó el evangelio durante 14 años. Y durante esos 14 años, los que estaban en Judea escuchaban de las personas que venían de Siria y de Cilicia, escuchaban, oiga, ese Pablo que antes aquí perseguía a nosotros, él está predicando el evangelio allá. Y los de Judea, cuando escuchaban eso, lo que decían era, gloria a Dios, que Dios cambió a ese hombre para que predicara el evangelio. Gloria a Dios, o sea, reconocían a Dios en lo que había pasado en la vida de Pablo. Todo aquel que está cerca del evangelio, todo aquel que vive el evangelio, necesariamente tiene un cambio en su vida que es visible a los demás, es testimonio para los demás. En el caso de Pablo era increíble porque después de asolar, era el que los predicaba. Ok, capítulo 2. Vamos aquí al capítulo 2. Dice, después de pasados 14 años, subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé. O sea que Bernabé estuvo con él en Siria y en Cilicia, llevando también conmigo, aquí es conmigo, juntamente conmigo, llevándolo a Tito. Ok, Tito es, este era un joven, Tito es el mismo del libro de Tito, eh, está por allá. Ok, no, no el libro de Tito, sino que es mencionado ok, ya. Pero subí según una revelación, según, porque me dieron una revelación, porque Dios me dijo que lo hiciera para no correr ni, ni haber corrido en el vacío o en vano. Sí, está bien, perfecto. En vano. Yo les dije a los propios, a los propios, a los que son dueños de o algo, a los que tenían la reputación en el evangelio que predico, ¿sí? Entre los gentiles. Entonces, lo que dice aquí es que él, Dios, el Señor, le dijo que subiera a Jerusalén por revelación, le dijo, para que él entendiera que no corría ni había corrido hablando cosas vanas. Entonces, para que él lo supiera, expuso a una forma, exactamente, en privado, o sea, solamente a ellos, les expuso a ellos, a personas que tenían una reputación en el evangelio, el mismo evangelio que él decía o hablaba o predicaba delante de los gentiles. ¿Dónde los predicaba delante de los gentiles? En Cilicia y en Siria. ¿Ok? Es interesante. Los que tenían cierta reputación, esta palabra docusi. Esa palabra indica que eran personas que eran reconocidas. Y él habla de, eran reconocidas en cuanto a lo que él hablaba, lo que él predicaba, que era el evangelio que él predicaba entre los gentiles. Entonces, él estaba hablando de, no era que solamente le predicaba a los gentiles y no solamente le predicaba a los griegos, digamos, o a los que eran de Tarso o a los romanos, no era solamente eso, sino que él hablaba a la tierra donde estaban los gentiles, no era Jerusalén, no eran los judíos. Así que si habían judíos escuchando, claro, habían judíos escuchando, pero
pero mayormente el evangelio que él estaba hablando le predicaba a los gentiles. Y ustedes van a preguntar, pero, ay, ¿cuál es el problema si es el mismo evangelio? Ya les va a decir Pablo cuál es el problema. Dice, pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo, que era conmigo, aun cuando él era griego, le fue impuesto el circuncidarse el prepucio. Tito era una de las personas que siendo griego, no es israelita, es griego. Y siendo griego, cuando él vino con Pablo, después de 14 años de estar predicando allá, y vino con Pablo a Jerusalén, ni aun el que era griego se le impuso que tenía que ser circuncidado. ¿Qué estaban entonces predicando en Galacia con respecto a lo judaizante? ¿Qué era lo que ellos estaban predicando? Estaban predicando y estaban obligando, y aquí viene la palabra clave de esto, estaban obligando, estaban imponiendo que tenían que circuncidarse. ¿Alguien me puede recordar la circuncisión por qué la circuncisión en los judíos? ¿Ninguno recuerda por qué fue la Ah, circuncisión? se me demoran a abrir esto. Eso fue el pacto que se hizo con Abraham, en el momento para los hijos que eran de la descendencia de Abraham, el pacto. Eso iba a ser Ok, como una no era el firma, por pacto, así no decir. era el Era pacto, un pero pacto, era sí. el símbolo Sí, del de pacto. abandono la Ah, carne. esa sí no la sabía. Es el Chévere. símbolo del antiguo pacto, por eso es el prepucio, No sabía eso, está buena. ¿entienden? Entonces, eso cuando se cortaban el prepucio decían, este niño entra al pacto con Dios, ¿entienden? Entran al antiguo pacto. Entonces, ¿qué era lo que les estaba diciendo, lo que estaban diciendo los judaizantes? Estaban diciendo, para que puedan entrar en el pacto, tienen que circuncidarse. Pero nosotros acabamos de tomar la cena y entendemos que el pacto era en la sangre de Cristo, no era en una parte física, sino en la sangre de Cristo que fue derramada, el nuevo pacto. Y lo que los judaizantes estaban haciendo era tratar de llevar a los gentiles a que se convirtieran al antiguo pacto de Israel y que llevaran en sus cuerpos el símbolo de que habían aceptado el pacto de la ley de Moisés, no el nuevo pacto. Ahora bien, miren lo que sigue diciendo, circuncidarse. Y esto y estas cosas es debido a los pseudohermanos, pseudohermanos, o sea, a hermanos falsos, pseudos, los cuales se introducían a oscuras o escondidas. ¿Y por qué se metían a escondidas? Porque ellos se introdujeron para espiar nuestra libertad. ¿Cuál libertad? La que tenemos en Cristo Jesús. Ok, paremos aquí. En este versículo 4 está hablando de falsos hermanos, pseudo hermanos, personas que te dicen hermano, judíos en ese tiempo que te dicen hermano, personas en este tiempo que te dicen hermano y te dicen lo que tienes que hacer. ¿Cuál es la palabra aquí que es una palabra clave? La palabra obligación. Esta palabra que está aquí es la palabra clave. Te obligan a hacer cosas que tú no tienes que hacer, que quitan tu libertad. Estos son los falsos hermanos. Tú tienes que dar el diezmo.
Tú tienes que llevar tal cosa. Tú tienes que venir a tal parte. Tú tienes que contribuir. Tú tienes que servir. Tú tienes una buena voz. Tú tienes que estar en alabanza. Tú eres maestro. Tú tienes que enseñar. Tú tienes que. Pero es que si no, cuidado, ¿ah? Cuidado. Porque te podemos someter a la disciplina de la iglesia. Son falsos hermanos, son pseudo hermanos. Desconfíen, por favor, es la confianza hay que colocarla en el Señor. Todo aquel que enseñe la palabra, ese es. Ahora bien, Pablo aquí le está hablando a los Gálatas y les está hablando de los que son judaizantes y que quieren judaizarlos, que quieren convertirlos al pacto de Judea o de los israelitas. Estos no es que lleguen, sino que se introducen, como dice, a escondidas. ¿Para qué? Ojo con esto. Para espiar, para mirar qué clase de libertad tenemos. Estas son las personas que vienen de otros lugares, de otras iglesias, y traen sus propias costumbres, sus propias tradiciones, y entonces hacen preguntas como, ¿y en esta iglesia no hacen alabanza? ¿Y en esta iglesia no recogen los diezmos? ¿Y en esta iglesia los pastores no tienen carro? Y en esta iglesia visten así. ¿Y porque ese señor que viene con un arete? Dios mío. Cuidado. Vienen a espiar la libertad. Y empiezan con esas preguntas. Y empiezan con esas preguntas. Pero eso solo es el comienzo. Porque lo que van a tratar de hacer es quitarte la libertad. Miren bien lo que dice la palabra. Estos falsos maestros que se introducen y entran para espiar esta libertad. Ahora, ¿cuál es esa libertad que nosotros tenemos? Esta libertad que tenemos miren bien cómo está escrito, Cristo Jesús. Y ahora quiero que para tener más claras las cosas, voy a reemplazar la palabra Cristo por Mesías. ¿De acuerdo? Por una razón, para poder entender por qué les está hablando con respecto a judíos y les está hablando con respecto a gentiles. Él les dice, tenemos una libertad en el Mesías Jesús. Eso es lo que les está diciendo. En el escogido de Dios que es Jesús. Esa es la libertad que tenemos. ¿Y para qué? Fíjense que la libertad está en Cristo, el Mesías Jesús. Él es la libertad. En Él está la libertad. ¿Qué es lo contrario? ¿Qué es lo contrario? Lo contrario es reducirnos, volvernos de nuevo a ser esclavos. Es lo contrario a la libertad, es la esclavitud. Nos quieren volver a esclavizar, ya no tener la libertad en el Mesías Jesús, sino tener la libertad en la esclavitud a lo que antes teníamos, a lo que antes hacíamos, a las tradiciones que se tenían antes. No, dice, dice, no a esas cosas ni por un solo momento, ni por un solo instante accedimos a ponernos debajo, a someternos, a obedecerlas. En ningún momento accedimos a obedecerlas. ¿Por qué no accedimos a obedecerlas?
porque no, para qué, o porque, sí, también puede ser porque la verdad del evangelio debe permanecer con nosotros. O sea, nosotros debemos permanecer, mantenernos en la verdad del evangelio. ¿De cuál verdad está hablando? De que nosotros somos siervos de un Señor que se llama Jesús. Y ese Señor que se llama Jesús es el que murió por nuestros pecados, por amor a nosotros, para entregarnos a nosotros la libertad de la oscuridad en la que vivíamos antes con nuestros rituales y nuestras tradiciones que nos alejaban del verdadero Dios, y por eso lo invocábamos con la boca, pero nuestro corazón estaba lejos de él. Jesús vino para que nosotros lo entendiésemos y viviésemos tal cual como Él, total y absolutamente apegados a alguien que le podíamos llamar Padre. No tradiciones, no sacrificios, no un montón de cosas. No, es una vida con un Padre que es Dios y que nos ama, con un Señor que es Dios y que nos ama, y bajo la tutela de un Espíritu que es Dios y que nos ama. Ya está. Esa es la libertad que nosotros tenemos en el Mesías Jesús. No, no voy a regresar a la esclavitud de antes. No voy a regresar a las reglas. No voy a regresar al tenemos que. No, yo quiero vivir como Cristo vivió. Cristo dijo, yo quiero. Puso su vida por amor a nosotros en esa cruz. No tuvo que hacerlo, Él quiso por amor a nosotros. Bueno, nosotros queremos vivir bajo la tutela de ese Señor, porque Él nos amó primero a que nosotros lo hayamos amado. Ok, ahora, perdón, fíjese bien, miren bien lo que dice aquí. El Evangelio permaneciese con nosotros. Escúcheme bien algo que es importante para nosotros entender. Ya lo había dicho la vez pasada, pero lo quiero repetir porque muchas personas piensan que el Evangelio simplemente fueron las palabras con las cuales uno acepta que Jesús es el Señor. No. El Evangelio es algo que permanece con aquellos que hemos aceptado a Jesús como Señor. ¿Qué significa eso? Que Él no es un Señor por una palabra porque yo dije que Él es Señor. No, Él es Señor porque Él ordena mi vida, Él anda en mi vida, Él me dice qué tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer, y para eso me dejó su palabra. Y lo que no tengo en su palabra lo tengo en el Espíritu Santo, quien a mí me muestra en su palabra lo que es vivir como Jesús vivió. Cuando yo vivo como mi Señor vive, entonces yo estoy viviendo el Evangelio. El Evangelio no son palabras, es una vida. Y por eso debe permanecer con nosotros. Debemos nosotros permanecer en la verdad para poder vivir en nuestra vida el Evangelio. Si nos apartamos de la verdad, vamos a ser extraviados. ¿Cómo es que dice el dicho? El enemigo tiene múltiples armas para tratar de convencernos de no estar en el camino de la verdad. Y la única manera de permanecer en la verdad es estudiar la verdad, vivir la verdad, estudiar la verdad, vivir la verdad, meditar la verdad, estar en la verdad. Cuando tú te separas, simplemente vas a caer en artimañas. El Evangelio, para poder ser vivido, necesita ser vivido en la verdad de Dios, consignada en su palabra.
el resto. Hombre, por favor, viva lo que Dios le dice. Punto. Ahora, dice Pablo para volver otra vez a reafirmar la autoridad del evangelio que él está diciéndole a los gentiles, a las personas que no son judías, allá en Cilicia, allá en Siria. Le dice, pero de las personas de esa reputación, de los que tenían la reputación, lo que ellos hayan en otro, ya, los que ellos en otro tiempo hayan sido, no importa. Dios, Dios se acerca, ajá, Dios viene a todas las personas. Ok, ya. Dios no hace acepción de personas. Dios no pone la cara para unos y pone la cara para otros de forma diferente. No, Dios no hace acepción de personas. Ante todos los hombres, Él coloca su cara. No hay nada que separe el hecho de que Él pueda hacer. A mí, pues, los que tienen, los que tenían reputación, nada me comunicaron, nada, me supongo, sí, nada nuevo me comunicaron. Esto es interesante. ¿Qué significa esto? Los que tenían reputación de ser algo, que dice aquí arriba, los que tenían reputación de ser algo, en ese tiempo, no importa lo que hayan sido antes, no importa si era, ¿cómo se llama? Mateo el recaudador de impuestos, no importa si habían sido, no importa todo lo anterior. Lo importante era lo que eran en el Evangelio, eso es lo que él le está diciendo. Tienen reputación, o sea, son las personas que estuvieron, que todo el mundo podía dar una fe, un testimonio de que ellos estuvieron con Cristo y lo escucharon. Por si acaso hay personas que piensan que Jesús no existió. Habían personas, cuando esta carta a Galacia, habían personas que conocían quiénes eran estos de reputación y conocían que estas personas habían estado con Cristo y que lo habían visto y que lo habían visto resucitado. Esto es la reputación que tenían. Y cuando Pablo les muestra lo que él, el evangelio que él había enseñado a los gentiles, estos que son los de reputación no le dijeron nada diferente a lo que él decía allá en Siria. Dice, al contrario, o por otro lado, o por sentido contrario, ellos vieron que se me había dado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión. Entonces, lo que los de la reputación vieron con respecto a lo que Pablo les dijo es que el evangelio que él predicaba era exactamente igual al evangelio que le había sido dado a Pedro. ¿Ok? Versículo 8. Porque el que, miren esta palabra, actuó, que dice aquí en el español, es el que energizó, el que capacitó a Pedro para el apostolado, o sea, el que capacitó a Pedro para llevar el evangelio de la circuncisión, también energizó a Pablo para que hiciera lo mismo con los gentiles, con los de las etnias diferentes a los judíos. Así que no es solamente las palabras que Pablo aprendió, es que también es el poder que actuaba en Pedro, era el mismo poder que actuaba en Pablo.
La autoridad de por qué él podía llevar eso es primeramente porque lo que predicaba era lo que Jesús les había enseñado a los discípulos como Pedro. Pero también era el hecho que la fuerza, la capacidad, el poder que actuaba en Pedro para llevar el evangelio era el mismo poder que actuaba en Pablo para llevar el evangelio a los gentiles. Versículo 9. Y sabiendo la gracia que me había sido encomendada, Jacobo y Cefas y Juan, quienes eran considerados los soportes, las columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en, para que tuviéramos coinonía, uh, comunión, compañerismo, ok, compañerismo. O sea, ellos dieron la diestra, como se daban los judíos, para decir, estamos de acuerdo con ustedes, entendemos que ustedes son alguien a quien Dios ha encomendado para llevar el evangelio y les damos la diestra en señal de que nosotros los consideramos a ustedes como colaboradores, como compañeros, como estamos en la misma unión, comunión, en coinonía, ¿sí? De manera que estamos correctos en lo que es el mensaje central, estamos correctos en eso, para que nosotros a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Entonces, ¿en qué tenemos? Tenemos compañerismo, pero tenemos dos, digamos, dos uh, uh, grupos objetivos diferentes. Pablo, Bernabé, ustedes están establecidos por Dios para llevar el evangelio a los gentiles. Pedro, Juan, Jacobo están para llevar el evangelio a los judíos. Eso es lo que dice aquí. ¿Ok? Solo nos pidieron que recordáramos a los pobres. Esto también oh, procuré hacerlo. Oye, esto también lo procuré hacer con mucha diligencia. Ok, sí, está bien, me gusta la palabra. Esto procuré hacerlo con diligencia. Entonces, ¿qué es lo que ellos le dijeron? Oiga, algo donde deben mostrar esto es el amor hacia las personas que tienen problemas de pobreza. Ayuden a las personas pobres. Entonces, ya que los gentiles tienen el dinero y tienen, tú has estado en Corinto, has estado en Antioquía, que es cabeza de Siria, tú has estado o sea, ya que conoces eso, conoces a Tarso, conoces a Antioquía, por favor, las personas que tienen dinero allá, que ayuden a los pobres. Eso será algo que deben tener en consideración. ¿Ok? Qué cosa tan interesante, ¿no? Después les voy a decir por qué razón la parte de el Mesías Jesús. Ok, hasta aquí. Pregunta, ¿qué era lo que voy a hacer el resumen? Lo que Pablo les está diciendo desde el versículo 1 hasta el versículo 10 es, quiero que entiendan, señores de Galacia, que este evangelio que yo recibí del Señor
luego fue ratificado por las personas que ustedes podrían reconocer como que estuvieron con el Señor Jesús y a los cuales el Señor Jesús les enseñó durante 3 años. ¿Cómo lo hice? Bueno, después de haberle predicado a las personas en Siria y en Cilicia, me fui a Jerusalén. Estuve predicando 14 años y me fui a Jerusalén a hablar con los líderes de la iglesia en Jerusalén, líderes que habían estado con el Señor y que llevaban ya no solamente mi persecución, sino la persecución que vino después de mí en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y en Nazaret, y en todas partes había habido persecución. Y estas personas con las cuales me reuní son los que tenían la reputación de haber conocido al Señor y tener el Evangelio de primera mano. Y cuando les comenté el evangelio que yo le predicaba a los gentiles, ellos dijeron, está correcto, no hay que agregarle y no hay que quitarle absolutamente nada. Ese es el evangelio. Eso fue lo que nos enseñó el Señor Jesús. Y luego le dijeron, y luego le dijeron, es el mismo evangelio del Mesías Jesús. O sea, que si ese evangelio que tú estás predicando en los gentiles, se lo vas y se lo predicas a los judíos que creen en el Mesías, Jesús también será. Es el mismo, no hay otro. No existe más evangelio. Es ese el único evangelio. Solo que la manera en que el evangelio se predica a los judíos es diferente a la manera en que se predica a los gentiles. Pero el evangelio es el mismo, solo la forma en que hay que hacerlo es diferente. Porque los judíos creen en la venida de un Mesías, lo han escuchado, lo han visto en las escrituras, saben que Dios le dijo que yo le dije al Señor, a mi Señor. Ellos saben, ellos han visto lo que dice la Torá. Los gentiles no saben, necesitan entender que este Hijo de Dios, este que es Dios, no es ni Mercurio, ni es, ¿cómo que se llama? Ares, ni Marte, ni ninguno de esos dioses griegos, ni los dioses de los egipcios, ni ningún otro dios. Este es Dios mismo. Son dos cosas que aunque son el mismo evangelio, eh, tienen maneras diferentes de decirlo. Por lo tanto, Pedro entiende por el Espíritu Santo que Pablo tiene el mismo espíritu y entonces ambos se dan la mano diciendo, correcto, vamos a hacerlo así. Tú tomas camino hacia los gentiles. ¿Por qué? Tu educación, tu manera, tu trasegar, tus nombres, tus, etcétera, tu familia, eres romano, todo eso lleva a que tú te puedes acercar a los gentiles más fácilmente que nosotros. Pero nosotros que estuvimos con el Señor y que las personas nos han visto aquí en Judea, en Nazaret, en toda esta parte, en Galilea, y nos han visto con el Señor, van a poder entender lo que nosotros le digamos porque el Evangelio va para. Eso es lo que pasó. Eso es en lo que cuenta Pablo hasta aquí. Hay que vivir la verdad del Evangelio si queremos ser. Ok, preguntas. ¿Alguien no le quedó claro algo? No, está chévere. Lucho, únicamente un detalle. ¿Por qué no explican la diferencia entre gentil y judío? Ah, bueno, ok. Inicialmente, la palabra para gentil es, aquí está, es esta palabra que está aquí. De esta palabra es donde viene nuestra palabra en español etnia. De esta Gentes palabra, también, ¿no? ¿cómo? Gentes. Etnias, sí, etnias, o sea, pueblos. Ujú. Entonces, los judíos, cuando se referían a sí mismos, ellos eran los judíos.
israelitas, judíos, pero somos los judíos. Y todavía hoy ellos son judíos. Y pueden estar en Alemania, pero serán judíos alemanes, judíos americanos, judíos no sé qué. Incluso en el cristianismo existen los judíos, los cristianos mesiánicos, para no Ajá. desprenderse de su raíz judía. No se dicen somos cristianos judíos o judíos cristianos, sino dicen somos judíos, somos, sí, mesiánicos, judíos mesiánicos, estableciendo que ellos creyeron en Jesús como el Mesías. ¿Ok? Claro que algunos judíos critican eso y dicen que judíos mesiánicos son los que esperan al Mesías, pero sí, lo que dice Lucho es, pues ese es el sentido que uno tiene, pero sí. Nosotros conocemos personas que se dicen así. ¿Ok? Ujú, Pero ese no es el punto. El punto es, los judíos son el pueblo que ellos piensan en su mente, somos el pueblo de Dios y somos los escogidos y nadie más, solo nosotros. Los sí, demás sí. son los demás. Los demás son los otros pueblos, las etnias. La traducción aquí la pone por gentiles, pero no es ni más ni menos sino los judíos que vienen y dicen, yo soy José, hijo de fulanito, de sutanito, de este perejil, Ujú, y que viene desde Abraham. Yo vengo desde la línea de Abraham por la, la familia de Gad, por la familia de no sé qué, los hijos de Jacob, los hijos de Israel. Esos son, yo soy judío. Los demás son los gentiles, porque en ese tiempo obviamente eran los griegos, aunque a los griegos los determinaban como los helenos, pero, y a los romanos eran los romanos, pero básicamente, todo lo que no era judío es gentil. ajá. Todo lo que no es judío es otro pueblo. Los otros pueblos, hasta ese grado llegaba o llega la concepción de los israelitas. No, y aún ellos, los judíos tienen que, si usted pregunta a un judío, le van a ¿usted es hijo de quién? ¿La familia quién? Este. En cambio, en la cultura gentil, uno le preguntan el papá y, no, yo no sé, o sí, o tal cosa, o esto. Así Uno, es. uno es diferente. Ujú. Muy bien. ¿Algo más que crean que debemos aclarar Excelente, o Lucho. que no quedó Excelente la claro? ¿Algo que no enseñanza. haya quedado claro? No sé. Siempre es un gusto escuchar, Ok. aprender. Muchísimas gracias. Los que vean este video, por favor, piensen, ¿cuál es su evangelio? Ujú, Porque si su evangelio no le da libertad, mucho me temo que no es el evangelio del Señor Jesús. Si su evangelio no le permite tomar decisión sobre lo que significa alabar a Dios, muy probablemente no es su evangelio. Si su evangelio tiene que hacer cosas para agradar a Dios, muy probablemente está agradando a alguien que no es Dios. ujú. Pero si en su evangelio el amor es el que determina su accionar con respecto a Dios, muy probablemente su evangelio está correcto. Un abrazo para todos.